pasó factura. Comencé a reflexionar sobre qué hobby hacer nuevo, según la recomendación de mi psicoterapeuta, y pensé en escribir. Entonces dije, bueno, me gusta escribir, paso todo el día con muchas personas, yo quiero un hobby donde pueda estar solo, recargándome. Y luego dije, bueno, escribir me gusta, ahora de qué escribo. Entonces pensando sobre 20 años de carrera profesional, que cuál había sido un elemento que las personas me dijeran que era distintivo en mí, me decían, oye, no, es que tú haces que las cosas pasen. Llegas a un equipo, una organización y las cosas suceden. La gente te sigue, te copia, resuelve. Y yo, bueno, ¿qué es eso que hay en mí que hace que las cosas pasen? Porque obviamente yo no lo hago por las personas lo hacen. Y reflexionando llegué al tema de las preguntas. Oye, yo hago unas preguntas diferentes, pero ¿qué son diferentes? Y comencé a investigar a qué se parecían mis preguntas, qué framework o qué método existía, de tal manera que yo pudiera decir, ah, claro, es que yo pregunto ABC, y sorprendentemente les tengo que confesar, no encontré ningún framework, nada escrito que diga, mira, esta es una buena manera de hacer preguntas. Escuchaba conceptos, oye, preguntas poderosas. ¿Y qué es una pregunta poderosa? No he encontrado una definición, un método, un proceso, nada. El método de Sócrates. Fui y revisé Sócrates. Bueno, no es como un método para hacer preguntas propiamente, de hecho lo describo en el libro. Y dije, bueno, no, pues déjame yo transcribo qué es lo que yo hago en mis preguntas y a esas preguntas las llamé preguntas conscientes. Y entonces de ahí nació el libro, Walter, a la pregunta que conversábamos previo a la sesión con Juan también. Y, y eso es lo que les queremos comentar, o sea, yo por qué siento que un líder en una organización puede llegar a su siguiente nivel con preguntas conscientes y mejor aún, ¿quién es un líder en una organización? Desde el punto de vista de, de agilidad, que es una de las especialidades con las que yo trabajo, me gusta más llamarlo hoy gestión adaptativa. Un líder es cualquier persona en la organización, más cuando pensamos en que las pirámides se invierten, todo el liderazgo empieza a estar más como en lo que llamamos el frontline, o en cualquier persona en la organización, porque ese líder es aquella persona que puede tener una capacidad de influenciar a otro. Yo puedo influenciar a mi compañero, o si yo soy el portero de la organización, yo puedo influenciar a los que llegan. Recuerdo mucho en un banco en Bogotá, un señor que se sabía el nombre de todas las personas que pasaban por ese edificio. Y entraban 7.000 personas todos los días y a todos, se los prometo, a todos los llamaba por su nombre. Eso es un liderazgo, eso es influenciar. Entonces, si tú estás en una organización, incluso no solamente en una empresa, yo puedo tener un rol de liderazgo en mi casa, el papá o la mamá, o en los amigos, ¿no? Ustedes saben que el que lidera el grupo de deportes, ¿no? Y son 5 amigos y el líder de deportes, hay uno que es el líder de cocina, hay uno que es el líder de rumba, ¿no? Uno sabe que uno va a ir de fiesta y no sabe cuál de sus amigos llamar. Entonces son esas posiciones de liderazgo. Entonces, en estas posiciones de liderazgo que tenemos, cómo preguntar. Eso es lo que quisiéramos conversar hoy. Yo tengo algunas páginas de discusión solamente. Walter, Juan, porfa, interrúmpanme. El auditorio me puede ir interrumpiendo, más conversado. Obviamente este material, feliz de compartirlo posteriormente. Y bien, finalmente una pregunta lo cambió todo, porque cuando tuve este burnout, me confirman si están viendo la pantalla, ya dejo de verlos. Entonces, Walter, si me puedes ayudar a navegar preguntas. Sí, todo perfecto. Yo estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Lo primero que yo me cuestioné fue, bueno, ¿y por qué me pasó esto, cierto? Fue un golpe a mi ego profesional, pues yo me sentía todopoderoso, que todo lo podía hacer, tenía energía infinita, etcétera. Pero era la pregunta equivocada. Después de unos días de aterrizar mejor la situación, me pregunté, ¿para qué me sucedió esto? Ese para qué me llevó al hobby, ese hobby me llevó al libro y ese libro me llevó a estar conversando con ustedes hoy. Entonces, una pregunta de verdad tiene el poder de cambiarlo todo. Y lo más interesante, en 20 años de carrera, más de 20 transformaciones organizacionales, de lo que me he dado cuenta es de lo que muchos de nosotros oímos hablar, pero contamos con pocas herramientas, y es que la columna vertebral de cualquier proceso evolutivo en una organización, o en un equipo, o en una familia,
son las personas. Ahora, nosotros, digamos, en gestión adaptativa usamos diferentes marcos de trabajo para acompañar a las organizaciones a evolucionar. Este es un framework, bueno, no me voy a detener acá, de una empresa llamada Business Agility Institute, donde 2 de sus 5 dimensiones hablan de personas, hablan de cultura y hablan de un liderazgo basado en las personas primero. Este es otro framework del Agility Health, donde 2 de sus 6 dimensiones también se refieren a las personas o a la cultura. Obviamente la cultura la hacemos las personas con nuestros comportamientos. Este framework de McKinsey también de 5 dimensiones de evolución organizacional, una de sus dimensiones se refiere a las personas. Pero como les comentaba ahora, en estos 20 años de experiencia laboral, yo siento que contamos con pocas herramientas para crear impacto en las personas. Somos muy buenos en marketing, con el mundo digital ya somos muy buenos en digital, ahora estamos siendo muy buenos en inteligencia artificial, pero digamos, tenemos una gran oportunidad en inteligencia humana. Y digamos que el concepto más apropiado que me gusta usar aquí es el de Daniel Goleman, que somos unos aprendices aún en inteligencia emocional. Yo mismo lo soy, por eso mi burnout, y bueno, y doy gracias a Dios hoy por eso, porque eso me está llevando a estudiar y aprender otras cosas. Entonces, como herramienta para trabajar con las personas, me propuse hace muchos años, 2017, planteé este framework de Ikigai. Ikigai es un concepto que se podría traducir como la razón de ser o el propósito, y en el link, en el QR que ven ahí, pues hay un videito muy corto que pueden usar con ustedes y con otros para reflexionar sobre el propósito personal. Eso pues como mi compromiso para desarrollar y publicar herramientas para el trabajo con las personas. También tengo una transcripción de una charla que hice con el profesor Dave Snowden, creador del marco sobre complejidad Cunefin, donde reflexionamos sobre cómo usar la complejidad para que ejecutivos tomen decisiones en las organizaciones. Obvio, mi lenguaje es muy cercano a la parte laboral, pero pues, o sea, como papá en una familia se toman decisiones, ¿no? Como hermano, como esposo, eso se puede llevar pues a cualquier ámbito de la vida realmente. También hace un par de años presenté un marco de trabajo para evaluar el nivel de liderazgo para la gestión adaptativa, es decir, qué características, qué roles y qué mentalidades debería tener un líder para desempeñarse en una organización que todo el tiempo está cambiando y evolucionando muy rápido. Y bueno, finalmente, digamos que este es como mi última contribución, el framework de preguntas conscientes. Entonces, a ver, ustedes saben que las cosas potentes son simples. Yo todavía estoy terminando de entender la potencia de preguntas conscientes, por eso la definición aún no es tan simple. Igual, bienvenida a las sugerencias. Pero la definición con la que me siento más cómodo hoy tiene como 3 partes, ¿no? Una pregunta consciente se crea de forma deliberada y enfocada. Y ahorita que vamos a hacer un ejercicio van a ver qué significa estas palabras que parece que son como muy simples, pero están ahí puestas por una razón muy específica. Entonces se crea de forma deliberada y enfocada. Es abierta e imparcial, que son las características más comunes de una pregunta para un psicólogo, para un coach, y adaptada a la audiencia. Y el rasgo más potente que vamos a ver ahorita es que es positiva. Vamos a ver qué significa positivo en una pregunta consciente. Y finalmente, la gran promesa para los que quieran profundizar y revisar el material de referencia, el libro, es que tienen el poder de generar esas reflexiones que mueven a las personas. Y esa es como mi promesa con preguntas conscientes. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Digamos que esta dinámica la pensé en su momento para un encuentro presencial, pero vamos a hacer esta dinámica con ustedes que están en remoto, que seguramente algunos están trabajando, desplazándose para sus trabajos. Así sea pensada. Listo, el que tenga forma de escribir, lo invito para que escriba lo que les voy a recomendar en un momento. El que no, váyalo pensando y váyalo reflexionando para que se lleve una prueba de qué es una pregunta consciente. Entonces,
Imagínate la última pregunta que te impactó, ya sea que la hayas hecho tú o te la hayan hecho a ti. Mucho mejor si la hiciste tú, porque vas a tener más elementos de juicio ahora que vamos a hacer como una especie de valoración de qué tan consciente es esa pregunta. Entonces, piensa en esa pregunta que hayas hecho, que tuvo un impacto, no importa si consideras que fue positivo o negativo, que salió bien o salió mal. Ten esa pregunta en la mente en este momento. Bien, ahora la vamos a pasar a través de la lente de las preguntas conscientes. Y las preguntas conscientes, el framework, tiene tres grandes dimensiones. El primero es la dimensión de preparación. El segundo es la formulación, que es la pregunta en sí. Y el tercero es la plataforma, es decir, cuál es ese proceso que yo llevo para llegar a la formulación. En otras palabras, si ustedes ven esto como una máquina o una fábrica, imagínense la preparación es todo el proceso de tener los insumos, ¿sí? Preparar todos los insumos, tenerlos listos. Sabemos o intuimos que mientras mejor calidad en los insumos, pues me maximiza la posibilidad de tener una mejor calidad en mi producto final. Mi producto final es la formulación o la pregunta y todo el proceso de convertir esos insumos, preparación, en un producto final, formulación, es plataforma. Bien, vamos a ir yendo por cada uno de ellos. Lo que encontré en mi investigación es que cada una de estas dimensiones tiene tres rasgos distintivos. Entonces vamos a ir calificando cada uno de esos rasgos o reflexionando un poco. Eso es una calificación, pero encontré que es una buena forma de reflexionar sobre el rasgo como tal. Vamos a empezar por formulación, porque formulación es, si esto fuera un iceberg, es lo que vemos en la parte de arriba. En este caso la pregunta. Luego vamos a pasar a preparación, que sería, bueno, que tanto esos insumos eran de calidad. Y luego la parte más profunda del iceberg, y es, bueno, cuál fue toda esa capacidad de articular esos insumos en una pregunta. Entonces, sin más preámbulo, vamos para allá. Recuerden, ahorita en este momento la invitación es que tengan una pregunta en mente o que la tengan escrita allí, porque la vamos a evaluar. Bien, entonces, como les dije, vamos a empezar por por la dimensión de formulación en sus tres rasgos distintivos. Y aquí van a empezar a ver elementos de la definición que les di hace un rato. Entonces, una pregunta consciente tiene tres rasgos: positiva, imparcial y abierta. El rasgo de que una pregunta sea positiva es tan potente que les recomiendo un libro completo para los que quieran profundizar en ese libro que ven ahí del profesor Shirzad Chamine. Él ha sido coach de la mayoría de los CEOs y ejecutivos de la Fortune 500. Él desarrolló un método de coaching a partir de la inteligencia positiva y él argumenta que nuestro IQ o nuestra inteligencia, nuestro coeficiente intelectual, nos da un 20% de nuestro potencial. Cuando a ese IQ le ponemos EQ, que es como inteligencia emocional, podemos desarrollar 50 o 60% de nuestro potencial. Pero solo cuando a ese IQ y a ese EQ le ponemos PQ, que es como el coeficiente de positividad, si quisiéramos traducirlo, ahí podemos desarrollar más del 80% de nuestro potencial. Entonces, el autor presenta en su definición de inteligencia positiva 9 saboteadores y 5 sabios como mentalidades. Entonces, lo que yo propongo en este rasgo de positiva es qué tanto una persona dominada por una mentalidad de saboteador plantea preguntas y qué tanto una persona dominada o con una mentalidad predominante de sabio plantea preguntas. Entonces vamos a ver algún ejemplo que yo sé que ustedes ya pueden estar pensando. Tomemos el ejemplo de una persona dominada por la mentalidad del controlador. Entonces, imagínense qué preguntas puede estar planteando un controlador, ¿sí? Que típicamente nos lleva al micromanagement. Entonces, bueno, ¿a qué horas podemos ver esto? Que quiere ver el detalle. ¿Por qué están presentando esto si yo no lo vi?
quiero ver el plan detallado día por día para llegar a no sé qué. Ahora alguien dirá, no, pero es que hay que controlar. Sí, claro, hay eventos y situaciones que es sano controlar. El tema es cuando esa mentalidad nos domina. O que puede estar, por ejemplo, pensando un perfeccionista, ¿no? Alguien dominado por la mentalidad de saboteador, de perfeccionista. Entonces, a ese tipo de líderes los escuchamos hacer preguntas como, bueno, ¿y por qué nos equivocamos? Y no está pensando en el aprendizaje, que para la mentalidad del sabio sería un explorador. Bueno, ¿qué aprendimos de esta situación? Él está buscando culpables y problemas en vez de soluciones. Entonces, queda un poco ilustrado en dos mentalidades. En el libro presento preguntas típicas, 4 o 5 preguntas típicas por cada uno de estos saboteadores y los defino perfectamente. Y ahora un sabio, que es, o una persona que dominada más por una mentalidad de sabio, como lo presenta Chamín, puede estar preguntando cosas como las que le comento, ¿no? Esa mentalidad explorador, oye, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podríamos hacer diferente la próxima vez? Y sobre todo esta mentalidad de activador. Son esas preguntas que llaman a la acción. Oye, ¿cuándo crees que podríamos ver una primera versión de esto funcionando para el cliente? Entonces ya no es como que quiero ver un entregable, no, quiero ver algo funcionando para el cliente. ¿Qué necesitan de mí para que esto funcione? Que es un empático porque entiende que los otros necesitan su ayuda y es un navegador porque empieza a articular cosas de su ambiente para lograr un fin común. Entonces, primer rasgo, positiva, como les digo, podríamos hacer un café solamente de este rasgo. Califiquémosla, esa pregunta que tú pensaste, que tienes ahí escrita o en tu mente, ¿qué tanto tiene sabor de saboteador, de mentalidad de saboteador, o qué tanto tiene sabor de mentalidad de sabio? Póngale un número, si se acerca mucho saboteador, se acerca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si se acerca a sabio. No lo piensen mucho, el primer número está bien, solo como para irle tomando el sabor. Bien, imparcial. Para las personas que están en el área del trabajo con las personas, como coaches, psicólogos y psiquiatras, entre otros, saben que los rasgos de imparcial y abierta pues, son los que más se encuentran en la literatura, pero no es tan fácil diferenciarlo, ¿no? Entonces, por eso de hecho traigo algunos ejemplos. Una pregunta, tu pregunta puede ser capciosa, o sea, que sesga la respuesta, o 10, tu pregunta realmente es imparcial, o sea, que pues como que abre a respuestas sinceras y auténticas. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, una pregunta capciosa se puede escuchar como, oye, ¿no crees que es hora de cambiar el equipo de liderazgo? Mientras que imparcial, la misma pregunta puede ser, oye, ¿qué opinas del equipo de liderazgo actual? En una ya estás diciendo que toca hacer un cambio, en la otra estás abriendo el debate para discutir qué tal es el liderazgo. Oye, es cierto que ese candidato tiene un historial de deshonestidad, mientras que un imparcial sería, oye, ¿por qué no me hablas del historial de ese candidato? ¿O no crees que esto es una propuesta o un proyecto demasiado arriesgado? Capciosa, ya está etiquetándola de arriesgada, mientras que imparcial es, oye, ¿cuáles son los riesgos potenciales a esta propuesta? Entonces, bien, califiquemos esa pregunta que ustedes tienen ahí, capciosa, sesga la respuesta, imparcial, invita al debate. Ahora vamos a movernos para el rasgo de abierta. Este rasgo de abierta me está hablando de que sería un 1 o estaría cerca a 1 si me sugiere respuestas de tipo sí o no o de elección múltiple. O se acerca al 10 si es totalmente promueve el debate. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, oye, ¿quieres renunciar a su trabajo? ¿A tu trabajo, sí o no? Versus, ¿cómo te sientes con tu trabajo? La primera, la respuesta es un sí o un no o un no sé. Y la otra es, pues déjame te cuento.
Oye, ¿prefieres los alimentos dulces o salados? Ah, te estoy dando dos opciones, ¿es dulce o es salado? Oye, ¿por qué no me hablas de tus comidas favoritas y si tienes alguna restricción alimenticia? Ah, sí, soy vegano, etcétera. Entonces, alguien puede estar pensando, no, pero entonces, ¿cómo así que si yo estoy cocinando con mi esposa y le digo, o sea, ¿quieres más sal o más azúcar? Más azúcar, entonces ya Neo me está diciendo que es una pregunta uno porque le estoy sesgando, ¿no? Recordemos que el Preguntas Conscientes es una invitación para elevar nuestra capacidad como líderes para movilizar personas y organizaciones. Si estoy cocinando con mi esposa y solo quiero saber si le agrego más sal o más azúcar, pues es una pregunta de sí o no o una pregunta de elección múltiple, no pasa nada. ¿Sí? Se pueden hacer preguntas cerradas en la vida real, Neo no está diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que si queremos movilizar a las personas, tendamos a hacer preguntas abiertas que inviten al debate. Bien, esta es la primera dimensión. Walter, Juan, no sé cómo vamos de tiempo, estoy chequeando acá que vamos relativamente bien. No sé Sí, si vamos bien de comentarios en la tiempo. audiencia, si hasta ahora va que no sea pues como todo un monólogo, ya que abordamos esta primera dimensión. Sí, sí, Neo, yo creo que podemos tipo 8:15 estar ahí en tema de tu presentación y luego un espacio de preguntas. Claro que sí. Listo, muy bien. Está buscando Juan el espacio para el cafecito, pero ahí me tocó tomarlo rápido. Preparación. Entonces vamos a empezar a bajar en el iceberg, ¿no? Primero ya reflexionamos sobre las preguntas positivas, imparciales, abierta. Ahora, bueno, ¿cómo eran esos insumos para yo preparar esa pregunta? Entonces, hay tres rasgos distintivos. El primero es, hay un objetivo claro. Yo sé para qué estoy preguntando eso. Y está claro para mí y puede ser claro para mi interlocutor. Tengo la información clave o la información necesaria para construir esa pregunta y evitar que sea una pregunta desafortunada. Y además es adaptada, es el momento adecuado, es el lugar adecuado, es el lenguaje adecuado para hacerla. Entonces, califiquemos tu pregunta, o sea, la intención que tenías al hacer esa pregunta era difusa, o sea, como que no está conectada con el contexto, con el momento, con el lugar, o tenía una intención clara sobre qué objetivo perseguías. Lo primero es, se acerca a un 1, lo segundo se acerca a un 10. Bueno, ¿qué tan buena información tenías para construir esa pregunta? Entonces, ¿fue totalmente accidental? Y ya les voy a dar un ejemplo para que clarifique más esto. ¿O era deliberada? Ya que aparece nuestra definición de una pregunta deliberada. Ahora, pregunta accidental. Hace unos años me encontré con un primo que no veía por mucho tiempo y en ese tiempo mi primo tuvo un hijo. Y entonces, bueno, me encuentro con mi primo, me invita a su oficina, en una fábrica muy grande, y su oficina era como un mezzanine, así como un entrepiso de la fábrica. Me dice, oye, no, estos días vine aquí con la familia, la mascota, y mira el daño que me hizo Tom. Y me señala un hueco gigante en el piso y un hueco gigante en el escritorio. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué traes a la mascota al trabajo si te hace esos daños? Me dice, no, es que Tom es mi hijo. Entonces ahí fue totalmente accidental, me faltaba mucha información y yo supuse, en el libro propongo como algunos sesgos cognitivos que en una investigación muy buena de Kahneman y Tversky, ellos plantean cómo como seres humanos somos capaces de vivir en el día a día a través de hacer atajos mentales o lo que ellos llaman sesgos cognitivos, pero que a veces nos juegan malas pasadas, como por ejemplo en el caso mío con mi primo, no se imaginan cómo me sentí en ese momento. Cada vez que cuento esto me da vergüenza, no lo he podido superar. Pero bien, califiquemos esa pregunta. ¿Era accidental? O sea, como que faltaba información y metiste la pata haciendo esa pregunta. ¿O definitivamente tenías suficiente información y eras deliberada? Neo, ¿qué pasa si me falta información para hacer una pregunta consciente? Pues hago preguntas que me ayuden a edificar o a construir la información necesaria. Yo le pude haber preguntado a mi primo, oye, ¿cómo así? ¿Pero quién es Tom? ¿Sí? Como no suponer que era el perro por los huecos, sino que, ah, no, es que Tom es mi hijo. Ah, bueno, ya otra cosa hubiera sido. Bien, ahora adaptada. Entonces preguntémonos si esa pregunta era impertinente
o sea, un 1, o estaba adaptada. Entonces recuerden que adaptación se refiere al vocabulario, como al momento, como al lugar. El vocabulario es muy importante porque a veces cuando empezamos a trabajar como expertos en ciertas áreas, nos tendemos a dejar llevar de tecnicismos para hablar. Recuerdo cuando empecé con mi psicólogo, él un día me habló del encuadre. Y yo, el encuadre. Y él siguió hablando, y yo encuadre, y yo, bueno, mi papá es artista, yo comencé a pensar como en las horas, o me está hablando de... o sea, no me encuadró en la cabeza el encuadre, lo tuve que interrumpir y preguntarle. Pero a veces, como le pasa a otros profesionales, nos pasa a nosotros. Mi abuela cumpleaños un día antes que yo, y celebramos este último cumpleaños juntos, y me dieron la última versión del Oculus, y mi abuela preguntó, mijo, ¿y qué es eso? Y yo, mita, no, son unas gafas de realidad virtual. Y bueno, como que eso se quedó así, pero yo la vi como inquieta. Entonces yo dije, no, mita, es como ponerse el celular que tienes ahí, aquí en las gafas, y se ve como tan impactante que pareciera que fuera real, y por eso se llama realidad virtual. Entonces adapté mi vocabulario para que fuera más fácil la comunicación, y lo mismo nos pasa en las preguntas. Oye, ¿cuál es el MVP que tienes pensado? Y de pronto para muchos de nosotros un mínimo producto viable es muy fácil o sea, es un concepto del día a día de tomarnos con un café, pero para otras personas no necesariamente. Entonces esa pregunta, ¿qué tan impertinente era? ¿Usaste las palabras correctas en el momento correcto? ¿O estaba totalmente adaptada? Lo primero 1, lo segundo 10. Y vamos a la última dimensión, que es la dimensión de plataforma. De hecho, desde el lanzamiento a finales de julio, invité a un grupo de personas a participar en un grupo de WhatsApp, donde semana a semana los estoy llevando a través de un entrenamiento de 12 semanas para profundizar en los rasgos de plataforma, que son unos fundamentos muy relevantes. Por encima hoy, pues vamos a hablar de los 3 rasgos distintivos de la plataforma: atención, conexión y demostración. Entonces, esta semana estaba viendo el cuaderno de mi hijo de lengua castellana, y le estaban enseñando el emisor, el receptor, el mensaje, ¿no? Entonces como que me acordaba de estos elementos. Entonces, atención es toda tu capacidad de ser receptor. Es como si tuvieras esa antena muy sofisticada para poder detectar señales. Ahora, 1 es una antena precaria en donde tienes dificultades para captar señales verbales, y sobre todo lo que hace más distintivo este rasgo son las no verbales. Ustedes conocen personas, y de hecho los que pasamos por trabajar en pandemia, yo sufría demasiado, yo me cansé demasiado en pandemia, porque yo, por ejemplo, en este momento sufro porque yo quisiera estar viendo las expresiones de Juan, de Walter y de los que tengan prendidas sus cámaras. A mí me hace falta ver la información que me dan las caras de las personas, porque entonces siento cuando ya estoy puntualizando mucho algo, yo capto un montón de información de ahí, ¿no? Entonces sufrimos, ¿no? Pero hay personas que simplemente, incluso estando, no han desarrollado el músculo de captar información o señales no verbales de su audiencia o de su interlocutor. Mientras que 10 es una atención sofisticada. Vamos, que ahí la definición la llevo como al extremo, o sea, captura todas las señales verbales y no verbales. Uno nunca va a saber si las captó todas, pero pues es un indicador de que si sintamos que somos capaces de leer un poco eso. Ahora, hay de obsesiones a obsesiones, ¿no? No, es que miró, levantó el ojo hacia la izquierda, 35 grados, entonces de más que estaba pensando en el abuelito, ¿tá? No sé, o sea, hay cosas que tienen que ser prácticas, que son relevantes, que yo sí coincido que ciertas miradas para ciertos lados pueden estar evocando memoria o estar inventando algo, whatever, pero todo en una justa medida que sea práctico y se pueda usar en ese momento. Entonces, primero, atención, nuestra capacidad de ser un buen receptor. Conexión, segundo rasgo de una pregunta consciente, que estamos hablando de la plataforma, lo que pasa en nosotros, cómo tomamos esos insumos, los procesamos y los convertimos en un buen producto final. Conexión es un proceso interno
Entonces imagínense, yo soy el receptor, hacia mí viene información, el mensaje, eso es atención. Luego el proceso de conexión es una flecha, digamos que sale de mí y entra en mí de nuevo, y ese proceso de establecer un puente intelectual, emocional, axiológico y espiritual con mi, digamos, con el emisor, con mi interlocutor. ¿Qué es ese puente intelectual? Oye, yo puedo entender intelectualmente lo que me está diciendo. ¿Qué es ese puente emocional? Oye, yo puedo saber cómo se puede estar sintiendo esa persona, no solamente porque yo pude haber sentido algo similar, sino porque puedo conocer a alguien que se sintió de esa manera. Entonces no me deja decir frases como, yo puedo ser muy sincero y decir, oye, no sé exactamente cómo te sientes, no, o sea, mis papás y mi mamá ambos están vivos, pero puedo imaginar cómo te sientes, ¿sí? Porque mi abuelo materno murió y puedo imaginar y pude ver cómo se sentía mi madre cuando... Entonces, esos son frases de alguien que está consciente, que está estableciendo un puente. Axiológico es el mundo de los valores. Entonces, los valores, una definición muy básica de valores es una cancha, una línea blanca que denota una cancha de juego. Entonces, conectar con otra persona es ver su cancha, sin juzgarla. Para una persona, la infidelidad puede ser un valor, y esa es su cancha, ¿no? Él juega ahí, esa persona juega ahí con la infidelidad como valor. Suena contraintuitivo, pero es así, o sea, no, es que la infidelidad no es un valor. Bueno, no sé, si esa persona es infiel, pues es parte de su cancha, pues es un valor, es parte de lo que define sus hábitos y sus comportamientos. Para esa persona es un valor. Entonces yo veo la cancha sin juzgar. Entonces tengo una conversación con alguien, estoy llevando un extremo para hacerlo muy claro, infiel, bueno, puedo entender que esa es la cancha de esa persona para jugar. Y entonces hago esa conexión. O sea, puedo entender que alguien sea infiel, así yo no lo comparto. Y una conexión espiritual, sin ánimo de ser religioso, para mí una buena manifestación de espiritualidad en preguntas conscientes es la conciencia de que todo pasa para un bien superior. Es decir, cualquier situación de que sea que la que estemos enfrentando pasa para bien. Como dice mi abuela, dice, no hay mal que por bien no venga, mijo. Entonces, esa es como esa conexión espiritual. ¿Por qué es relevante una pregunta consciente? Porque te puede llegar a alguien de tu equipo con un desafío, con un problema, con una injusticia, y si tú no tienes ese rasgo bien desarrollado, te enganchas en criticar, uy, pero no, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pero si tienes esa parte de ese rasgo bien desarrollado, tú no te enganchas, sabes que todo es para un bien superior y puedes elaborar preguntas que le ayuden a esa persona a salir de ahí en vez de tú meterte en el lodazal ahí con él. Entonces, bien, uno es una conexión débil, es decir, tú dices, no, de verdad, yo siento que no me conecté con esa persona, ni a nivel intelectual, menos axiológico, nada. O bueno, sí, más o menos 5, whatever, o un 10, una conexión muy fuerte. Sí, puedo recordar que yo entendía lo que está pasando, podía sentir esa conexión emocional, e incluso podía sentirme como esa persona se sentía, incluso yo siendo consciente que no era mi emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, conexión. Y finalmente, el último rasgo de la plataforma, que es el rasgo de demostración, que es cuando ya tú te vuelves el emisor. Es decir, cuando ya esa flechita, primera atención, una flecha con mensaje que llega a mí, segundo rasgo, conexión, esa flecha que es yo con yo, donde conecto con el otro a través de los puentes y la información y las experiencias mías y de otros que yo tengo en mí. Y luego la demostración es cómo reacciono yo a todo ese proceso. Entonces puedo tener una reacción inconsciente, entonces típica expresión ficticia, donde hay percepciones que se asumen como realidades. Por ejemplo, yo asumí que Tom era la mascota y pude, en vez de haber expresado una pregunta, hice una asunción costosa.
y sobre todo que carece de llamados a la acción. O sea, cómo construir esas preguntas o esas reacciones que inviten a la acción. Mientras que consciente tiene una expresión adecuada de interés, recaba o busca información clave, o sea, como que, oye, no puedo asumir que Tom es un perro, déjame pregunto o valido, o encuentro una manera de confirmarlo, refino percepciones, porque no sé si les ha pasado, oye, pero ¿por qué estás triste? No, yo no estoy triste, estaba simplemente distraído, no le estaba poniendo atención a los músculos faciales y estaban descolgados en un estado muy natural, pero pues no estoy triste, estaba pensativo. Versus, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué te ayuda? Y genera reflexiones movilizadoras, ¿bien? En el libro obviamente profundizo mucho en ejemplos, casos reales. La parte 1 es toda la parte teórica, incluso están estas valoraciones, y la parte 2 es esto llevado a la vida real, ¿no? Cómo usar preguntas conscientes para desarrollar un equipo de alto rendimiento, para tomar decisiones, para pedirle guía a un líder, entre otras situaciones como bastante cotidianas. Bien, Walter, Juan, esto y todo el auditorio, esto pues es como los elementos de una pregunta consciente. Mis más sinceros deseos para que ustedes como líderes en sus equipos, en sus organizaciones, en sus familias, en sus grupos de amigos, pues puedan poner a prueba esto y decir, bueno, vamos a ver si lo que no es cierto, voy a ser consciente de mis preguntas, voy a elaborar preguntas más conscientes y voy a ver si esto de verdad acelera mi capacidad de hacer que las cosas pasen. Como respuesta o como invitación o como una posible reflexión de la pregunta convocante de Juan y Walter hoy es como por qué un líder necesita una pregunta consciente. Uno, porque podemos elevar nuestro estilo de liderazgo, y dos, porque podemos hacer que más y mejores cosas pasen de manera sostenible. Voy a dejar de compartir entonces para que conversemos un ratito más. Leo, muchas gracias, Rubén, por tu charla. Yo había planteado una pregunta al inicio en el chat que sobre cómo se embebía el tema de mayéutica dentro de todo tu discurso, pero antes de que de pronto me respondas, me gustaría hacer una apreciación, y es desde mi punto de vista ya personal. Y es que definitivamente el título del libro a mí me encanta porque tiene dos palabras que para mí son fundamentales. Y las voy a descomponer. Primero, la palabra pregunta. Yo creo que el arte de preguntar es bien importante en la vida y a mí particularmente me ha servido mucho para varias cosas. Una, para aprender, obvio, eso es lógico, pero dos, para evitarme problemas. Creo que muchas veces cuando tú sabes hacer una buena pregunta y no estás haciendo una aseveración, tú te evitas posiblemente un malentendido y un juzgamiento que no tenía sentido de hacerse. Ahora, no se puede tampoco abusar de eso. Uno encuentra personas que a todas son preguntan, pero nunca hacen un aporte. ¿Y qué sigo? ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Y para dónde voy? Sí, pero aportar, decía algo. Entonces creo que el tema de preguntas, saberlas hacer, es bien importante. Y segundo, la segunda palabra es matadora, porque es que realmente hoy día nos falta el tema de conciencia. Yo digo que hoy día deberíamos de tener una gerencia de proyectos consciente, siendo alabanza al tema de ese mindset de estar aquí, del mindfulness, de la conciencia del momento. Entonces, súper bueno el título realmente. No sé si pronto tengas algún comentario adicional a lo que estaba preguntando en el chat sobre esa relación con la mayéutica. Bueno, si quieres, vamos conversando mientras alguien más comparte. Correcto. Bueno, efectivamente la mayéutica es este rasgo que usó nuestro querido Sócrates en su proceso de cuestionamiento. También hago referencia a ese proceso en el libro, en donde inspira donde se usa con el objetivo de ayudar al otro a encontrar la respuesta en sí mismo. La diferencia de una pregunta consciente con la mayéutica es que no necesariamente la pregunta consciente está buscando a que el otro tenga la respuesta, pues la encuentre en sí mismo. Está buscando a que encuentre caminos para hacer que cosas sucedan. Entonces no necesariamente es un proceso solo intelectual, sino un proceso de llamado a la acción. Esa es como la diferencia con la mayéutica. Gracias. Respecto, no, a ti por tu comentario, respecto a la pregunta, me tomé la tarea de definir, cada una de estas palabras está definida ahí en el libro, Juan. Entonces, pregunta desde su etimología, dice como buscar en el fondo.
buscar. Pues preguntar es buscar, explorar, indagar. Y sobre lo que hablas de conciencia, yo tengo una percepción personal y es que yo siento que yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia física. Entonces, ya para mí yo entiendo la conciencia desde un punto de vista, digamos, que va más allá del tema físico, sin ponerlo demasiado esotérico, pues. Pero creo que hay un autor que puso el tema de conciencia muy aterrizado a los negocios, que es mi querido amigo Fred Kaufman, en su libro Empresas Conscientes o Conscious Business, donde él habla del elemento más básico de la conciencia en una organización y es el eso o el ello, el yo y el nosotros. Entonces él dice, las empresas que son poco conscientes se enfocan en el ello, en la cosa, en la tarea, qué hay que hacer, cuánto hay que lograr, hay que vender 3 veces más, no sé qué, sí, como que el plan de trabajo en la cosa. En el yo, bueno, típicamente tenemos departamentos de talento humano o de recursos humanos, y solo algunos pocos logran como conectar herramientas de verdad que ayuden a desarrollar a las personas. Y luego el nosotros, el relacionamiento, pocas organizaciones se dan a la tarea de enseñarles a sus miembros de equipo a cómo doy feedback, ¿sí? ¿Cómo digo que no? Cosas que parecieran estar, ¿cómo pregunto? ¿Cómo hago una buena pregunta consciente, movilizadora, poderosa? Hay como algunas reacciones, Juan, a tus comentarios que me parecieron bien interesantes. Claro que sí, gracias. No, y ahí está la pregunta del millón en el chat. ¿Dónde conseguimos el libro y cuál es el código de descuento? Creo que ahí también está. Bueno, eso, Yo les voy a compartir ahí en el chat algunos enlaces pues, de interés donde está como el link del LinkedIn de Sistemas Expertos, de Neo Bernal y por supuesto el enlace donde pueden adquirir el libro a través de Amazon. sí, gracias Walter. Y gracias Mari y Joana por la pregunta. Alexander hace otra pregunta, él dice, oye, hay algunas preguntas claves que siempre deberían hacer, ¿sí? Como ese toolkit, me imagino que es lo que te estás imaginando, Alexander. Como por ejemplo el cómo te sientes. Mira, desafortunadamente incluso yo empecé en el libro buscando un set básico de preguntas, pero como ves no encontré un set básico de preguntas, encontré un framework, unos rasgos que tienen por detrás esas preguntas y que dependiendo del objetivo que tú busques y de todos estos rasgos que acabamos de ver, pues tú ya ensalzas la pregunta. ¿Por qué? Por ejemplo, si te estás, digamos que tu jefe es un alto ejecutivo súper ocupado, no, o sea, y de repente tú le planteas un proyecto y lo ves que reacciona como no le gusta, probablemente si le preguntas cómo te sientes, no vaya a reaccionar lo mejor porque pues ese tipo de personas solemos ser muy racionales y no nos gusta hablar de las emociones en el trabajo. Entonces hay que ser como muy cuidadosos. Entonces, en resumen, mi experiencia, alguien puede tener una experiencia diferente a Alexander, pero en mi experiencia es, no he encontrado un conjunto básico de preguntas que me sirvan como de bala de plata para todas las situaciones, pero sí encontré un framework o unas características detrás de esas preguntas que sí me sirven para movilizar. Déjame saber, Alexander, si de pronto tienes alguna reacción o algún comentario. A ti, Alexander, por la pregunta. Vale, Alexander. ¿Alguien más tiene de pronto alguna otra pregunta o un comentario? Natalia Correa dice, me queda una conclusión, debemos de convertir las preguntas en un hábito y nuestro cerebro nos ayudará a movilizarnos como líderes. Claro, Nata. Por ejemplo, oye, ¿por qué debería ser mejor saber preguntar que saber responder? Es como la pregunta la que me lleva a tu comentario. Y es que en el acelerado proceso de desarrollo tecnológico humano hoy, cada vez es más difícil saberlo todo. Nuestros filósofos antiguos ya lo sabían en esa época donde las cosas no corrían tan rápido, que solo sé que nada sé. Hoy sí que es cierto eso.
O sea, con todos estos desarrollos de modelos de aprendizaje profundo, inteligencia artificial generativa, etcétera, yo me siento más ignorante que nunca, más ignorante que nunca. Entonces, en un mundo donde las respuestas son cada vez más sofisticadas, es probable que la habilidad más potente sea hacer preguntas más sofisticadas. Tenemos que tener respuestas, como decía Juan, sí, alguien tiene que dar respuestas en algún momento, pero la calidad de la respuesta se deriva de la calidad de la pregunta. Hay una entrevista que le hicieron al creador de OpenAI. Se me escapa, Satman, Altman, se me escapó el nombre en este momento. Y estaban en esa entrevista y le estaban diciendo, oye, bueno, ¿tú cómo llegaste al primer modelo de inteligencia artificial generativa? Entonces dijo, no, yo empecé a hablar con las personas más relevantes del mundo digital a nivel global, entre ellos Bill Gates, y Bill Gates le dijo, mira, cuando este cerebro sea capaz de responder tal examen, tal examen, tal examen, entonces en ese momento va a ser un cerebro con alto desarrollo. ¿Ya? Entonces le dijo, ¿cuándo serías capaz de hacer que lo responda? Le dijo, en 3 meses lo voy a hacer. Entonces, este tipo de preguntas que se vuelven desafíos suelen ser muy potentes para movilizar a las personas, como mencionaba Nata ahí, en un mundo donde las respuestas cada vez son más sofisticadas y cada vez tenemos, digamos, menos respuestas a pedir de boca. Gracias, Nata, por el comentario. Listo. Y Paula Andrea Montoya pregunta dónde se puede adquirir el libro en Colombia. Creo que de pronto hace referencia si de pronto tienes algún punto físico de venta, alguna librería donde se pueda adquirir aparte de Amazon. Paula, mira, ese es un debe que yo tengo porque, o sea, yo no esperaba que el libro tuviera tanta acogida como está teniendo. O sea, lo escribí como un hobby, con mucho amor y mucho cariño. Primero para mi terapia, segundo para compartir con otros lo que estaba haciendo. Entonces no hice un plan de despliegue en librerías en Colombia. Hoy está disponible en Amazon, está disponible en la versión Kindle, que si tienes el Kindle bien, y si no, puedes bajarte el app Kindle, tanto en Google como en iOS. Y también lo puedes pedir en versión pasta blanda y pasta dura en Amazon. Si piden más de 3, les sale el envío a Colombia gratis. Me han hecho tanto esa pregunta que ya estoy considerando revisar con editoriales en Colombia, Perú y otros países de Latinoamérica para que sea más fácil que lo adquieran en una librería local. Pero no lo tenía considerado, Paula, gracias por la pregunta. Listo. Y aquí voy a leer pues como una última pregunta para ir cerrando. Dice, la habilidad de tomar la respuesta e hilarla con una nueva pregunta para continuar la conversación y lograr sacar la más completa información. Al hacer una pregunta consciente, ¿debiésemos tener organizadas unas posibles respuestas? Pregunta Diego Marín. Diego, es un muy buen comentario. A ver, la primera parte de mi reflexión con tu pregunta es ¿qué tan potente debe ser nuestra plataforma para poder hilar preguntas? Entonces, digamos que ahí ya nos da un primer vistazo de que esa dimensión de atención, conexión y demostración es la que nos permite esa forma de hilar. Mi cerebro de consultor siempre me hace pensar en alternativas, o sea, mi sesgo de consultor. Pero una de las cosas que he aprendido en preguntas conscientes es que es un sesgo muy peligroso. Entonces, cada vez me estoy entrenando más a evitar suponer respuestas y a exponerme a las respuestas de las personas. Estos días en un equipo de trabajo que tengo, alguien decía, oye, ¿por qué no hacemos tal publicidad y tal cosa y tal cosa? Puso en un chat. Y yo le dije, oye, déjame saber si te llamo porque me gustaría entender más, me puedes explicar más de tu idea. Y otra persona me escribió y me dijo, no, lo que esa persona quiere es hacer esto, y yo, pero ¿tú cómo te imaginaste todo eso del chat que ella escribió? O sea, yo no soy capaz, o sea, sí soy capaz,
pero no quiero irme con las posibles respuestas que yo me estoy imaginando, más que entender qué es lo que tiene ella detrás. Entonces, no te respondo, digamos, como de una manera teórica, te lo respondo desde mi experiencia. En resumen, como consultor suelo tener respuestas predeterminadas, pero veo que me son cada vez más... o sea, me toca desaprender mis propias respuestas para poder abrirme a entender las respuestas de las personas. Lo que sí propongo en el proceso, Diego, es preparar más preguntas. De hecho, hay un bloque específico de aprende tus preguntas. Bueno, en el libro propongo como un set de entrenamiento y le propongo a la gente sacarse 3 bloques de 15 minutos a la semana, y uno de los bloques es prepara una sesión. Entonces, como que, y les dejo este tip. Si quieren, vean una sesión, una reunión importante que tengan regular los próximos 2 o 3 meses del año. Sepárense 15 minutos antes de esa reunión y siéntense a preparar preguntas. Preguntas conscientes para la reunión, no respuestas, preparen preguntas. Pero Neo, es que hay eventos en los que yo toque ya la respuesta. Sí, pero pues estamos hablando del concepto de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diego. Vale, a todos, no, muchas gracias, a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Aquí les estoy compartiendo pues nuestra siguiente reunión en septiembre 6. Nos va a estar acompañando el autor Lucho Salazar con su libro Cultura Ágil. Entonces, a todos muchas gracias por la asistencia, Neo, muchísimas gracias, muy interesante esta conversación, y el taller pues nos deja pensando de verdad en que debemos analizar mucho las preguntas que debemos hacer para cualquier ámbito de nuestra vida. Bueno, no, gracias a ustedes. Una pregunta para finalizar y es, ¿en qué tipo de líder se pueden convertir con preguntas conscientes? Gracias a todos, hasta la próxima. Listo, Walter, Neo, muchas gracias a todos. A Feliz día. todos, muchas Chao. gracias, chao. Gracias, buen día para todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.